Quiero presentarte la séptima parte de la reparación de esta radio NOS, una radio francesa del año 40, modelo B696. Y en el anterior, en el sexto, salió una polémica muy interesante en cuanto al valor de los componentes, cómo intentar definir cuando esos componentes no hay un esquema asociado, incluso cuando los colores o los valores, por supuesto, están degradados. Y quisiera ver qué importancia tiene eso, por lo menos en esta radio, y un poquito cómo he ido mejorando, y pongo entre comillas, diría yo, trabajando un poco para intentar todas las ideas que salieron, las ideas que a mí me parecían buenas, llevarlas a la práctica. Recordarás que la polarización del triodo del oscilador, o sea, la lámpara 6E8, estaba constituido, venía por positivo, una resistencia que el cuerpo era marrón y que medido daba un valor de unos 8K, y luego ya pasaba por la bobina del oscilador para llegar hasta la placa. El esquema más habitual es el que ves en la parte inferior derecha. Digo habitual es cuando se mete la continua directo a través de una resistencia que en ese esquema es de 30K y suele oscilar entre 20 y 30K, y luego ya hay un condensador que, digamos, lleva esa parte variable de la corriente, digamos, alterna que tenemos en la placa, ¿no? Bien, esta es la señal que tengo en onda corta, como te he dicho, y vamos a hacer lo que en un momento determinado apuntó José Cal, pues mide qué tensión tienes en la placa de ese triodo, y es lo que voy a hacer. Sí que es verdad que ahora queda superpuesta, es alterna, pero vamos a intentar ver por lo menos qué valor aproximado tengo yo de tensión ahí. Vamos a ver, es una tensión continua, yo creo que es del orden, él me mandó incluso un datasheet en el cual figuraba que tenía que estar del orden de 150 voltios. Vamos a ver yo ahora qué tensión me está marcando. Anuncio que lo que estoy midiendo es con la resistencia de 1500 ohmios que puse. Estoy con el digital, que ya sabes que lo odio, pero bueno. Estoy en una tensión superior a 150 voltios. O sea, en escala de 200 se me va, si me vengo a escala de 1000 te voy a decir qué valores tengo en este momento. Fíjate que es curioso que cuando pongo el polímetro, ya digo el digital, ¿ves? Se corrige incluso bastante el tipo de onda. No, da justo 199 voltios. 199 voltios es lo que en este momento, 197, depende, 198... Incluso ahí me está dando 239. Hago mejor contacto y me están dando 239 como... la verdad que me están dando todos los valores que te puedes imaginar. Tendré que sacar el ICE. Mediante mierda son estos polímetros digitales, de verdad. Bueno, da 238 parece. Los 238 voltios, verdaderamente excesivo respecto a esos 150 que estábamos hablando. Y esto, de alguna forma, me viene bien para lo siguiente que voy a hacer. Y lo siguiente que voy a hacer es, Amanda comentaba que si se leía un 1 como cifra significativa, porque iba a ser un K y no iba a ser 10K, teniendo en cuenta que la degradada era de 8. Bueno, pues fíjate, yo ahora voy a poner todavía más tensión. Y ya te diré por qué. Perdón, más tensión, más resistencia. Y la resistencia que voy a poner es una resistencia de valor unos 25K. Mira, ahora ya le he puesto una resistencia, no tenía de 25K, le he puesto 20K. Y ahora voy a ver qué tensión tengo precisamente en la placa del triodo. Y ahora voy y miro. ¿Ves cómo me cambia cuando pongo? Y ahora te digo la lectura. Oye, ya sabes que es un rollo 151, 149, 150. Entonces aquí, pues efectivamente, y tengo que dar las gracias y sobre todo, pues
los que de alguna forma dijeron, vete al datasheet, que ya digo que han sido varios los que lo han dicho, que tendrás una referencia. Y es verdad, con la referencia de José Cal, ahora tengo 150. Tengo 150 voltios en la placa del tríodo. Con lo cual yo había cometido un error. Luego vimos que podría ser 10K. Pero claro, 10K tampoco parece que sea el óptimo. Y te diré por qué he usado esta, que ahora en este momento 20K parece que va como muy bien. Pero ahora te diré por qué he usado esta. Ahora voy a mirar, que creo que todos tenemos la duda, de ver qué tipo de señal tengo cuando voy a onda media, que es la copy. Pues mira, tampoco hay grande diferencia. Es decir, he sido canónico. Me he ido a hacer las cosas y fíjate, ahora me está dando como otro armónico. Yo estoy leyendo 3 megas. O sea que luego habría que tirar de oído a ver con cuál va mejor. No soy capaz de decirlo, ¿eh? Sí, bueno, no soy capaz, además está el osciloscopio metido. Bueno, pero ahí no termino. Y no termino, ¿por qué? Porque le voy a hacer otro cambio. Y ya verás qué cambio le voy a hacer ahora. Quiero que veas esta nueva forma de onda. La diferencia es pequeña, muy pequeña. Desde Londres a don Carlos Estevez, neurólogo español, que es subinvestigador del equipo de la vacuna. Mira, y eso es corta. Ahora voy a medir la tensión en corta. Tiene que ser, yo te diría que igual que la otra, porque todavía no te he dicho lo que estoy haciendo. Luego te lo cito. 150 voltios, es decir, en continua, y yo no esperaba ver cambios. Pero ahora ves la forma de onda. Quiero que te fijes en las formas de onda. Son muy parecidas, ¿eh? Bueno, pues ahí te quedo con la duda de qué cambios he hecho. Uno ya lo tienes claro, es que he puesto una resistencia de 20K. Ahora he hecho otro cambio y que veas que los resultados tampoco difieren tanto. Bueno, quiero que veas ahora cómo está. Y cómo está es lo siguiente. Tengo una resistencia aquí de 20K, o sea, he quitado la de 1,5 y he puesto 20K. Y aquí tengo dos condensadores en paralelo, uno que es de 82K y el otro es el de 15K que ya tenía. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues luego lo vamos a ver por qué todo esto. Pero esto tiene una base. La base de la resistencia la hemos visto, entre otras cosas es porque conseguimos tener 150 voltios aquí, en lo que es la placa del tríodo. Lo que es este conjunto, bueno, que sería un solo condensador, de 100K, ¿por qué ahora vamos a probar con 100K? Pues también te lo diré. Ahora lo que sí quiero es que veamos las formas de onda con esta estructura. Antes de ver las formas de onda, voy a justificar los valores que he puesto. Mira, escudriñando en Radiomuseum y con concepto de búsqueda lámpara 6 e 8, tuve la suerte de dar con este esquema que subió Jordi Cardona, pues tuvo el detalle y la paciencia de sacar a mano el esquema de un receptor. Y lo subió. ¡Y qué casualidad! Miré todas las francesas, miré todas. Pues no, señores, esta es la que verdaderamente refleja cómo se polariza este tríodo en mi caso, que ya digo que es placa. De placa va con el conmutador de ondas, pasa por la bobina osciladora y la bobina osciladora, digamos, termina en un punto que va uno con un condensador a masa y con una resistencia a positivo. ¿Qué valores tiene? Pues muy claros. Los valores que tiene son 100K para lo que es el condensador y 25K para lo que es la resistencia. Entonces, por eso te decía, ¿cuáles han sido los dos cambios? El primero, que ya te lo anuncié, que le puse una resistencia de 20K, y el segundo ha sido ponerle ese condensador que yo puse, que tenía la duda, era un condensador que tenía duda, porque figuraba 0,1, no se sabía dónde estaba el punto. Yo le di un valor de 15K, pues teóricamente, de acuerdo a este esquema, era un condensador de 100K. Mira, eso es onda media, teniendo el condensador totalmente abierto, es decir, mínima capacidad, máxima frecuencia. Onda media. Ahora,
Vamos a mirar qué nos sale ahí. Fíjate, 800 kHz, es decir, máxima frecuencia, le quitamos 400, estamos hablando de unos 400 kHz, luego ahí estamos en onda larga cuando el condensador lo tengo totalmente abierto. Y ahora vamos a ver y ahí está, lo tengo en onda corta en las mismas condiciones. Ves que ahí en onda corta me está marcando unos 16, creo, 16 MHz y una señal pico a pico de 19. Bueno, ¿por qué estoy sacando estas imágenes? Porque por supuesto las vamos a comparar con las que sacamos anteriormente, con la estructura que yo puse al inicio. Voy a ver si ya puedo, y lo intentamos hacer en dos pantallas, en una sola pantalla las dos imágenes para poder comparar. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos al otro extremo del condensador. Lo que estamos haciendo es, lógicamente, disminuir la frecuencia seguimos, por supuesto, en onda corta y ya estoy en el otro extremo, es decir, que ahora lo tendré totalmente metido. Ahí lo tienes. Y ahí tengo una frecuencia de unos 6 MHz. Luego este se mueve en ese rango de frecuencias en onda corta. Ahora lo voy a pasar y lo voy a pasar a onda larga. Ahí lo tienes en onda larga. Con una frecuencia de 580 y tantos, que si le resta los 470, pues estamos casi en 100 kHz. Y ahora nos vamos a ir a lo que es la onda media. Ahí la tienes. Con una frecuencia de 900, ya lo puedes ver, 988, quítale 471, pues andamos alrededor de unos 510. Vale, y si quieres ya te hago el recorrido de cómo va este en onda media. Ya habían pitado antes y tal. Ahí puedes escuchar Radio Nacional. No sé si sea Radio 5. Candidatos al título, pero que de momento están. La SER. Onda Cero. Cero que en una banda, ¿eh? La COPE. Ahí ya. El problema es que con el dibujo de plantilla curiosa lo que sale. Un jugador en banda derecha que se vaya para dentro de un zurdo, porque Rubén Peña te puede cubrir. Fíjate, pero si me voy a donde la onda la puedes ver como más normal, ¿no? Mal asunto. Y digo como más normal ahí. No, es que hace cosas raras. Ahí, fíjate. Fíjate ahí, es como más normal. Si yo ahora le meto... Espera, vamos a verlo. Si yo ahora le meto la resistencia de 1500, verás, probablemente lo que me haga... ¿Ves? Ahí le he metido la de 1500. Que me hace subir la amplitud. Por eso yo usé la de 1500. Pero claro, lo que hago es mucho subir, por supuesto, la tensión de la placa del triodo. Y sí, bueno, tengo más señal, pero teóricamente no es la que tiene que haber. Y esto es lo que da. Y entonces, en esta polémica de esto es lo que da, ha salido cuáles son los errores de los componentes que de alguna forma hay que sustituir o hay que poner. Y salieron por un comentario que yo lo acepto, pero vamos, con mucha consideración. Este condensador que yo he puesto aquí fue cuestionado porque el teórico son 500K y he puesto 220. Ya estoy hablando de lo que es la lámpara amplificadora de radiofrecuencia, no estoy hablando en este momento del oscilador local. Bien, y alguien decía, bueno, pues yo me gusta poner el 20%. Pues sí, eso puede ser una norma, pero mejor quizá el 10 o peor el 30. Lo que sí te digo es que hay holgura. O sea, no seamos a veces tan, ¡wow! Y es que voy a hacer los cálculos. No, muchas veces los condensadores, y verás que en la radio el valor de 100K se repite muchísimo.
¿Y por qué se repite mucho? Pues porque los fabricantes compraban de 100K, en el mercado había de 100K y poníamos muchos sitios valores de 100K. Y no crean que estaban ahí tirando de, es que aquí lo que hay que hacer es el cálculo, que de tal forma... No, hombre, no. Seamos un poquito también más prácticos, diría yo. A veces somos muy rigoristas, pero yo creo que todos estos esquemas presentan una holgura. Y bueno, y aquí lo estoy demostrando, que ahí esa holgura lo va. Y luego ya estos valores, pues sí, efectivamente, hago una observación, vuelvo a insistir, que hizo Amanda, de decir, oye, que ahí tienes un valor de marrón, que bueno, que eso es un 1, te has ido hacia el 1K, cuando el valor de la resistencia era 8K, más lógico haber ido hacia 10. Y eso que hace un estudio bonito, de decir, ¿cómo se suelen degradar las resistencias? Y las resistencias se suelen degradar generalmente por más valor. En este caso yo creo que se degradó hacia menos valor. Entonces, por eso he puesto ahora esta resistencia que ves, esa resistencia que en este momento es de 20K. Y luego ya en el condensador, era un condensador que ese sí que era muy curioso, porque era un condensador que no se sabe exactamente cuál es su valor, y no se sabe exactamente su valor, porque mira cómo, digamos, está. Voy a ver si soy capaz de reproducirlo aquí para que lo vuelvas a ver. Podrás ver que pone 0,1, pero no se ve si pone punto 0,1 o 0,1. Claro, entonces aquí podía haber la duda, y bueno, la podía haber y la hay, entre 10K y 100K, y yo opté por un valor de 15K. Pero ahora verás que no, ahora he optado por 100K, y también verás por qué he hecho esto. Creo que este valor, el valor que tiene este condensador, lo voy a medir. Quiero recordar que daba 300K más o menos. Lo voy a volver a medir y a ver qué valor da este. Bueno, antes de eso, lo que quiero presentarte es un poco el resumen de lo que hemos podido ver en esta comparativa de las tensiones pico a pico que aparecen en la placa del oscilador, dependiendo que esté con una resistencia de 1,5K y un condensador de 15K, o esté de acuerdo al esquema que he presentado, esté de acuerdo a eso, que entonces serían una resistencia, tendríamos alrededor de 20K y un condensador de 100K. Bien, como puedes ver, las formas de onda son muy parecidas. Incluso si hay piquitos, lo sigue habiendo piquitos, digamos, pequeñas distorsiones en la onda, lo sigue habiendo en las dos tensiones que tengo. ¿Cuál es la diferencia mayor? La mayor diferencia está en el nivel de la tensión, de pico a pico. Efectivamente, con niveles, digamos, con resistencias de valor bajo, como puede ser la de 1,5K, tengo más tensión pico a pico. Y otra cosa que puede resultar curioso es que la tensión pico a pico siempre es superior en cada una de las bandas en la frecuencia más alta. Eso sí me ha sorprendido un poco. Siempre en la frecuencia más alta. Mira, he puesto en los extremos el condensador, ya lo había medido, y me está dando 229K. Probablemente sea esos 100K que hemos visto con una representación de 0,1 y probablemente fuese 0,1. Bueno, aquí puedes ver. Un abrazo a todos. Esto es la COPE. El oscilador local está a 1,47. Y ahí está marcando eso. Te estás viendo. Me voy a seguir moviendo. 12 de la segunda, le anula la Fuenlabrada. En el segundo cuarto, por una defensa zonal del... Esa es onda cero. Quisiera llegar ahí, a esas, ¿ves? Esas en las cuales ya es mucho más real la medida. Y que todos que sería también una mala suerte, una casualidad y por cuestiones protocolarias, pero claro que ahí hay tanta diferencia. Leyendo la palabra de los dos, el de Manol, uno llega una hora y media antes y otro 45 minutos antes, hay una falta de entendimiento propia de la primera jornada. 1, 2, 82 más o menos. Y Manol es que no les han dejado eso llegar ellos antes. Y eso sí que ya es preocupante que un equipo profesional... El peligro, seguirá la posesión del Villarreal. Mira, esto es como ha quedado ya. Le he puesto esta resistencia de 22K, una resistencia que a mí me gusta mucho porque es una resistencia de precisión, incluso yo creo que puede aguantar cerca de 1 vatio y es una resistencia muy baja.
Y este otro condensador, que también lo habrás visto que lo uso mucho, son 80K 1200 voltios, que es el que he puesto ahí. Este vídeo, de todas formas, lo que quiero presentarte es el dial. Verás cómo cuando muevo el botón hay un eje que yo le he puesto una tirita para que veas que como mínimo da 4 vueltas, mientras que la polea que va detrás da solamente unos 180 grados. Alguien puede pensar, ¿para qué tiene este giro, digamos, de 4 vueltas? Yo creo en este modelo de radio no es para nada, pero estas fotos me las mandó Armand, el cual sí que es verdad que en un modelo de NOS que él tiene, verás que hay un mecanismo como si fuese de relojería precisamente para mover el dial, y es muy probable que un engranaje fuese a ese eje que da unas 4 vueltas y que en este modelo mío, como digo, no sirve para nada. Bueno, vamos a intentar quitar este engranaje, digamos, ese sistema mecánico que tiene para mover el condensador variable, de tal forma que podamos acceder al, llamémosle ahí, ese polea, esa pequeña, digamos, cilindro que está ahí y que nos permita, mediante una goma, luego llegar ahí, que este también tengo que quitarlo, o sea que la cosa tiene su miga. Mira, ahí puedes ver el tambor, que es solidario con el eje del condensador variable, y en la parte superior puedes ver el pequeño cilindro donde ahí se mete la aguja. Entonces el tambor gira como el condensador variable, unos 180 grados, pero la aguja en el dial casi gira los 360. Luego, por lógica, los diámetros del tambor y de lo que es ese cilindrín tendría que estar en una relación de 2. Este es el diámetro del eje donde es solidario la aguja del dial. Estamos hablando de unos 6 milímetros, más o menos. Y ahora vamos a ver cuál es el diámetro del tambor. Mira, el diámetro del tambor en la parte donde tendría que ir la cuerda o la goma o lo que pongamos es lógicamente el doble, 12. Mira, le hemos puesto esa goma que ves, que sí hace el giro, pero claro, no tiene ninguna resistencia porque la aguja del dial no está puesto. Y no sé qué pasará cuando ponga la aguja del dial, si este resbalará o tendrá la capacidad de mover lo que es la aguja del dial. Mira, el sistema es, ves ahí que con el destornillador, con la punta del destornillador he abierto pues una pieza en la cual tiene un muelle y donde hay que insertar precisamente esto que es la parte del este semicírculo o esta semicircunferencia. Vamos a tener que meterla ahí para que después esto haga solidario con el condensador variable y seamos capaces de arrastrar el condensador variable. En los que confiamos. Y si hay algo en lo que siempre puedes confiar, es en el seguro de hogar de Línea Directa. Por una simple pero enorme razón. Porque te ayuda. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en línea. Ninguna respecto a algo. Puedas bajarte una serie mientras que tiene Biden sobre Trump en algunos de los estados clave. Hillary los tenía algo por encima. Tomen decisiones, libertad para blasfemar. Esto social va a ser mayor. Por eso mismo es tan importante lo que decíamos al principio y lo que decían ahora siempre. El daño y luego reformas para salir de otra manera, ¿no? Exactamente por todo eso es cuando reclamamos pacto, acuerdo. Por supuesto, la goma que le he puesto no es la mejor goma que se puede poner, pero es una que tenía y no me complica más la vida. Digo que no me complica más la vida porque no estoy muy de acuerdo cómo va esta radio. Es decir, se está haciendo mucho esfuerzo, pero no se logra que vaya viva, que vaya francamente bien. Y ya nada más. Deseo que te haya gustado y muchas gracias.